buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estos momentos aquí en Cristianismo Radical. Mi nombre es Arely Reyes y pues hoy es un programa especial porque no es normal. No, no es cierto. Tenemos un invitado especial y voy a dejar aquí que Ivonne lo presente como debe de ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente aquí en Cristianismo Radical. Y como decía Arely, ¿verdad? Tenemos un invitado especial. Y bueno, para no hacerla tan larga, ¿verdad? La espera, con nosotros se encuentra el pastor Benjamín Vivas, pastor de Centro Internacional Amistad de Reynosa. Muchas gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Aquí levantando rating. No, no es cierto. Ya. Tenía que decirlo. Sí, ya sé. Es que es para que la gente que nos está viendo ahorita también pueda esbozar una sonrisa. Usted que está viéndonos desde casa, usted pueda reírse tantito y disfrutar del tema que tenemos preparado para esta mañana. Es un placer estar aquí con ustedes. Tenía mucho tiempo. Empezó conmigo, me dejó solita. De hecho, comenzamos, ¿verdad?, en el programa y pues ahí salió ya después al quite Are y hoy pues está Ivonne y es una bendición. Y para mí es una bendición estar aquí con ustedes. Yo me invité. No es cierto. Yo me invité para esta mañana, pero es una bendición y esperamos también que usted que está ahí en casita pueda ser bendecido por el tema que se ha preparado para esta mañana. Estamos seguros de que Dios tiene algo para usted muy especial. Créalo con todo su corazón y abra su corazón a la palabra, porque eso es bien importante cuando estamos abiertos a la palabra del Señor. Sí, así es, y pues hemos estado hablando de una serie de temas que nos llevan a buscar más de Dios. La vez pasada hablamos del compromiso y en esta ocasión que queremos hablar o vamos a hablar de un tema que pasa y nos acongoja o a veces nos preocupa mucho. Nos aqueja. Bueno, eso, gracias. Por eso lo trajimos para que nos apoye. Muchas veces en la vida del cristiano, en toda la vida de todos los cristianos llega esta etapa de la duda o el que piensa uno que Dios no lo escucha o que a lo mejor y Dios no está con nosotros. ¿En qué aspecto? En que a lo mejor y tú estás sirviendo o a lo mejor y tú estás buscando de Dios o a lo mejor y tú estás haciendo algo para Dios hoy, pero de repente no sé, tienes alguna petición o tienes alguna necesidad, algo pasa en tu vida que tu fe es un poco movida de lo que es Dios en tu vida y a lo mejor y la respuesta que tú quieres de parte de Dios no llega en ese momento o está tardando y llega esa pregunta a tu vida: ¿está Dios conmigo? ¿No está conmigo? ¿Me está escuchando? ¿No me está escuchando? Cosas así. Es un desierto, es un silencio en donde cuando oías y cuando todo iba bien, de repente ya no lo está. Y es ahí en la vida del cristiano donde a veces se comete el error de, en lugar de afirmarse y afirmar su fe en Dios, se mueve o se aleja. Sí. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y yo no sé acá el pastor si le ha pasado algo así. ¿Quién sabe? Bueno, yo creo que lo decías tú ahorita, a todos en algún momento de la vida espiritual nos ha pasado. Porque yo quiero dejar por sentadas algunas cosas. Número uno, la vida cristiana no siempre es totalmente hacia arriba. Tiene sus altos y tiene sus bajos. La vida cristiana es como cuando tú ves a una persona que recién empieza a caminar con Dios y tú la miras al 100, está hasta en el servicio de los niños, ¿no? O sea, ahí está. Pero pasa el tiempo y algo empieza a suceder que ya no es la misma fuerza. De repente hay cosas que empiezas a debilitarte si no estás, y no es que no estés aferrado en Dios, porque a veces la gente tiene esa crisis, es que pastor, estoy orando, estoy buscando de Dios, estoy ayunando,
ofrendo, diezmo, participo en lo que puedo, pero de repente sentimos ese vacío en nuestro corazón. Entonces lo primero que yo tengo que dejar por sentado es que la vida cristiana no siempre sería fabuloso, es más, la vida en general, si todo fuera cuesta arriba, sería la vida más aburrida que pudiéramos tener, porque realmente los sinsabores de la vida realmente no son sinsabores, es justamente lo que le da el sabor a la vida. Los grandes guerreros no se forjan en el cuartel, se forjan en la lucha, en la batalla, es ahí. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que nos pasa muchas veces, y nos pasa de repente a todos los cristianos, es que estamos orando: Señor, úsame, Señor, yo quiero ser usado, Señor, usa mi vida, úsame. Y después, cuando nos alejamos, decimos: es que me siento usado. Y la tercera cosa es que muchas veces nosotros mal depositamos nuestra confianza o nuestra fe. O sea, no que Dios no sea digno de nuestra fe y nuestra confianza, pero tenemos que entender. Yo platicaba ahorita hace un ratito aquí atrás de cámaras antes del programa, y le decía a Arely que el Señor nos da la victoria. Él ha prometido la victoria para nosotros, pero no te exime de la lucha. O sea, no te dice: bueno, como ya tienes la victoria, ya no vas a luchar. Te dice: ahí está, pero tienes que luchar. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. Y lo que vemos en la palabra, ¿no? Algo que es el tema en esta mañana, que es el profeta Jeremías, hablando de muchas cosas. El profeta Jeremías lo conocen malamente como el profeta chillón. Se vivía llorando y quejando y renuente. Y renuente. Yo creo que era básicamente el tipo de cristiano de hoy en día, ¿no? O sea, avanzamos, andamos, nos quejamos, hacemos un montón de cosas y entramos en ese periodo de crisis. Entonces, si ya entendemos estas tres cosas que yo puse como base, podemos entender que en los momentos de angustia Él está con nosotros, en los momentos de debilidad Él está con nosotros, porque es una promesa. He aquí yo estoy con vosotros, dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Eso no tiene nada que ver con sentir o no sentir, porque a veces nosotros somos muy sensoriales. No siento amor, no siento deseo, no siento ánimo, no, esto no es de sentir. Es la promesa de Dios. Dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él va a estar conmigo siempre, quiera o no. ¿O qué piensan ustedes? Bueno, pues sí, tiene mucha razón. Y como decía usted, el profeta Jeremías tuvo muchas dudas, pero al final de cuentas siempre confió en Dios y siguió la palabra, como usted lo decía ahorita, ¿no? Y Dios siempre está con nosotros día a día, y nunca nos va a dejar. Y si nosotros así nos soltemos de la mano de Dios, Él siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque es una promesa que Dios hizo con nosotros en nuestras vidas. Sí, es cierto. Y como bien lo menciona aquí el pastor, o sea, a veces queremos todo facilito, queremos la vida color de rosa, o al menos yo también así empecé cuando conocí apenas a Dios, o cuando empecé a ir a la iglesia. Creía que todo era color de rosa con Dios y que no iba a haber luchas, no iba a haber pruebas, no iba a haber momentos difíciles en mi vida, etcétera. Pero no, o sea, sin dolor no hay ganador. O sea, todo cuesta, todo tienes que luchar para poder obtener la victoria, o sea, para poder tener lo deseado o lo anhelado. Aquí vemos que sí, como lo decía Ivonne, o sea, Jeremías era como muy quejumbroso, y a lo mejor, como lo mencionábamos hace rato también, el pastor me comentaba, ahí no sé en qué versículo dice, donde él se queja de que la gente lo mira mal a Jeremías. Ajá. Que no lo quieren o no lo aprecian. Pero ahí está donde muchas veces el cristiano o nosotros como hijos de Dios cometemos ese error de querer servir a Dios para ser reconocidos o para
quedar bien con la gente o para, no sé, algo que va en contra de lo que es el final o el propósito de Dios para nosotros al estarle sirviendo. Entonces, si no es para honrar su nombre o para que otros le conozcan, pues estamos haciendo mal las cosas. Entonces, yo creo que es importante que todos los que estamos al servicio de Dios o que estamos en esa búsqueda de que Dios nos use, como lo mencionaba acá el pastor, dice aquí en Daniel 11:32, y que es algo muy importante y yo creo al punto al cual queremos también llegar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ahí en la segunda parte de Daniel 11:32. Y aquí algo que debemos de saber es que tarde o temprano, lo estés pasando o no lo estés pasando, vas a pasar por este momento de silencio o de desierto en el cual piensas o vas a creer que Dios no te está escuchando o que Dios no está contigo. Sin embargo, no es así. O sea, Dios está contigo, Dios está al pendiente de lo que te está pasando y todo tiene un propósito, todo es conforme a su voluntad. Y solamente es no desesperarnos y no cometer decisiones equivocadas en ese momento en el cual nosotros debemos de aferrarnos más a Dios, porque es en ese momento en el que a veces cometemos el error de alejarnos, de dejar de servirle, de creer que es por nuestra culpa ese silencio, cuando es un proceso que tenemos que pasar. O sea, no es estarnos echando una culpa que a lo mejor y no, o más bien no la tienes. O sea, es un proceso que tenemos que pasar, ese desierto. Sí, y hay cosas interesantes de lo que estás diciendo ahorita. Por ejemplo, ahorita me venía a la mente un ejemplo, pero ustedes dos que están aquí son mamás y tienen a sus hijas muy muy bonitas y nosotros como padres queremos siempre estar con nuestros hijos, y hay un punto en el que pasamos, lo que pasa es que ya estamos adultos y no nos acordamos, pero hubo un punto en el que tú querías y tú te sentías a gusto con papi y mami. Tú estabas ahí y estabas en casa y te sentías a gusto en la casa, te podías levantar a la hora que fuera, la gente te hacía las cosas, ¿no? Porque eras un niño. Pero cuando empezaste a ir a la escuela, ¿qué pasó? Papá o mamá no estaban ahí todo el tiempo en la escuela contigo, te dejaron sola. Y eso no quiere decir que no te amaban, al contrario, sabían que era necesario para que crecieras, para que maduraras, para que aprendieras en la vida. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, entendemos las cosas, el ejemplo tan especial que tenemos con los hijos. Los hijos te enseñan muchas cosas y nos damos cuenta que la vida es un constante aprendizaje, por ejemplo, en el que vemos a nuestros hijos, que por ejemplo cuando fuimos nosotros hijos, seguramente hubo situaciones que no les gustaban de papá y mamá, y dijeron, el día que yo tenga hijos, jamás voy a ser así. Yo me acuerdo que un día yo dije, yo jamás a mis hijos les voy a decir que no a nada, absolutamente a nada, porque yo estaba enojado porque me habían dicho que no, como yo creo que les ha pasado a ustedes, les pasó a ustedes, ¿no? Y lo vienes a entender cuando uno es papá, cuando tienes que decirle no a tu hijo, plantarte y decirle no a tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Porque te amo. Y cuando yo me acuerdo la primera vez que yo me encontré diciendo esto, diciéndole a mi hijo, es que te digo que no porque te amo, y plup, me cayó el 20 y dije, soné a mi papá, ¿no? Y yo dije, lo mismo que yo dije que no iba a hacer, eso hice. Ahora, como hijo, ¿por qué los hijos en el kinder, por ejemplo, lloran un montón? Muchas veces lloran. ¿Por qué? Porque se sienten solos.
Porque muchos hijos, no todos, pero muchos hijos sienten que los están abandonando ahí. Papá y mamá saben que no es así, que va a llegar un momento en el que vas a ir por ellos. La vida espiritual es exactamente la misma. Hay momentos en los que papá Dios tiene que decirnos a nosotros: te voy a dejar solo, porque tú necesitas aprender a tomar decisiones, porque tú necesitas crecer, porque tú necesitas desarrollarte, porque tú necesitas aprender la vida. Entonces, me preguntabas hace un rato, ¿se ha sentido alguna vez solo? Sí. He sentido muchas veces soledad, sí. Me he sentido que Dios no me oye, sí. He sentido muchas veces que te tienes que arrepentir hasta de lo que no has hecho, ¿no? O sea, a ver, vamos a probar, si me te voy a arrepentir, orar, ayunar, leer la Biblia, sí. Esto, el otro, sí. La otra cosa que yo quiero recalcar en esta hora de lo que tú decías, mi amado hermano, usted que nos está viendo en esta hora, alejarse no es la solución. Porque nosotros lo que empezamos a hacer cuando nos sentimos que Dios no nos escuchó o que no nos contestó una oración, es inmediatamente nos alejamos. Dejamos de leer, dejamos de congregarnos, dejamos de apoyar, dejamos de tener comunión con Dios. Decía Rick Warren en uno de sus libros que se llama Vida con Propósito. Dice en ese libro: muchos de nosotros tenemos fisuras en nuestra vida espiritual, en donde sentimos que en algún momento Dios nos decepcionó. Confiaste en Dios, oraste, tienes un problema y oraste. A lo mejor estabas tú ahí orando por un familiar, estabas orando por alguien: Señor, sánalo, 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 y esa persona falleció. Y dentro de ti, muy dentro de ti, en tu vida espiritual, tú sientes resentimiento contra Dios y por eso te alejas. Hace algunos años atrás nosotros tuvimos la experiencia con mi papá. Mi papá enfermó de cáncer y habiendo un servidor orado por muchos enfermos, hemos tenido la bendición de orar por muchos enfermos y que ellos reciban la sanidad y que ellos reciban el milagro. Y alguien me dijo esa ocasión, una noche que mi papá empeoró, y me dijeron: ora por él, pon tus manos sobre él para que él sane. Y yo recuerdo que yo puse mis manos y oré, y yo salí de la habitación, y horas después me avisaron que mi padre había fallecido. Y me acuerdo que un familiar se acercó y me dijo: pero oraste y no funcionó y no sanó. ¿Y cuántas veces? A lo mejor alguien ahí hoy que nos está viendo ha pasado por una situación similar. A lo mejor no un familiar, a lo mejor tuviste una situación financiera fuerte, oraste, ayunaste, sembraste, hiciste lo que tenías que hacer y no pasó nada. Bueno, si usted quiere saber más de esto, el domingo vamos a hablar algo de esto, así que sintonicen los domingos a las 12. Ya echa el comercial, ¿verdad? Sí, comerciales. El domingo a las 12 el tema se llama Casta de Valientes. Estamos tratando de algo, de un tema que el Espíritu Santo me ha estado poniendo muy fuerte. El tema precisamente es confiar en Dios a pesar de. Así es. Porque el a pesar de abarca muchas cosas. Y yo lo que le dije a esa persona, a ese familiar, es que Dios tiene una perspectiva muy distinta a la de nosotros. Yo le decía: en este momento mi padre está sano. Y me miró a los ojos y me dijo: pero se murió. Y le dije: a nuestros ojos sí. A los ojos de Dios, donde Él está, en este momento está sano. Porque la Biblia dice que no hay muerte ahí, no hay más muerte después de la muerte. No hay reencarnación, ¿sí? Y dice: no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Entonces yo le decía: bueno, a mi perspectiva a lo mejor no sanó.
pero la perspectiva de Dios es distinta. Entonces, el punto de que nosotros nos sentimos solos y desanimados muchas veces es porque decíamos hace un ratito, ¿no? Nuestra expectativa de las cosas era una. Por eso yo digo aquí muchas veces en la iglesia, hay gente que dice, yo me voy de la iglesia porque el pastor no cubrió mi expectativa. Y yo les digo a la gente, bueno, te preguntaste si tú cubriste la expectativa del pastor. Nos acercamos a Dios y luego nos alejamos y decimos, es que Dios no cubrió mi expectativa. La pregunta es si nosotros cubrimos la expectativa de Dios. Entonces, cuando las expectativas no se cubren, entonces hay algo ahí que se rompe. Y a mí me viene a mi mente, no estoy predicando, ya ni las estoy dejando hablar, pero ahí les va. Predíquenos ya lo del domingo. De hecho, Ya dijiste lo que dijeron por acá, ¿verdad? es que oí la voz del Señor. Del señor que está en El señor en la Chúcharo. cabina. No, pero me llama la atención, por ejemplo, Jeremías. Jeremías tenía crisis. Llegó un momento en su vida espiritual, en su ministerio. No estamos hablando de un hombre que estaba lejos de Dios. No estamos hablando de un hombre que estaba jugando a la iglesita como mucha gente la juega hoy en día. Porque hoy en día mucha gente se considera cristiana, ¿por qué? Porque trae la Biblia, porque lee la Biblia, porque va a vas la iglesia los domingos. a la iglesia los domingos, porque ahí medio le das una limosna o la cuota que sueltas semanalmente. Porque hay gente que mantiene a Dios a cuota, no es un diezmo, son cuotas. O sea, esta es la cuota, doy tanto, ¿no? Y listo. Hay gente que aún de repente siembra y dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad. Y hay gente que dice, ay, es que yo quiero algo, ahí te va. No es por necesidad. Dios ama al dador alegre. Entonces de repente, por ejemplo, entramos en esa crisis. Jeremías era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y entra una crisis tremenda, una crisis de fe. Yo no sé si ustedes, hoy les dije que las iba a entrevistar yo a ustedes. Ay, el entrevistado iba a ser él. La pregunta es, ¿ustedes han tenido crisis espiritual? Ivonne, sí, me mandó por delante. Te tiró la viga. Sí, ¿Ya vieron? ya sé. Pues como decía usted, hay veces sí hay altibajas, ¿no? Como en todos casos, o sea, en todos los casos siempre hay altibajas. Hay veces sí, pero comentaba yo con Arely la semana pasada, a veces pasan cosas o sentimos nosotros que pasan cosas, pero no hay que darles importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos importancia a la persona o darle importancia al problema, ¿qué hacemos? Nuestra vida espiritual se va hacia abajo. Sí. Entonces, no nos queda más que seguir y seguir y seguir y seguir. No mirar hacia atrás. Nunca mirar hacia atrás. Así es. Y pues, todos tenemos altibajas y sí, alguna vez sí me ha pasado. ¿Te acuerdas que lo que yo les decía la vez pasada? Una vez aquí predicando, un domingo, hablábamos precisamente de eso y lo que decía Ivonne ahorita. Y de las pocas veces, pocos pastores hablan de esto, porque de repente la gente tiene la idea de que el pastor es el Superman, no llora, no sufre, no va al baño, no se baña, no sí, todo eso, ¿no? Y más. Entonces yo siempre he dicho a la gente, a veces la gente se aleja de Dios y dice, es que me decepcionaron, o pasó esto, o pasó el otro, y yo siempre le he dicho a la gente, hablemos de decepción. O sea, yo te puedo hablar de decepción. Como pastor, muchos pastores hoy te pueden hablar de cómo la gente los ha decepcionado. Cómo gente por la que diste tiempo, por la que invertiste tiempo, por la que invertiste oración, por la que invertiste muchas cosas, al final de cuentas te abandonó. Y desafortunadamente, tristemente pasa eso. La gente se aleja de una iglesia y siempre va a hablar. No hablan nunca exactamente lo bueno, ¿no? Uh-huh. Sino hablan lo malo. Así es. Entonces hay gente que empieza así. Entonces a veces, decía Ivonne ahorita, ¿no? Nos centramos en ver errores y yo siempre he dicho algo, ¿no?
tenemos un evangelio perfecto, seguido por gente imperfecta. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Mirar hacia adelante. Ahora sí te dejo. Sí, gracias. No, y algo que hay que recalcar mucho es la actitud. Todo depende de qué actitud tomemos y qué actitud tengamos ante esta situación que llega a pasar en nuestra vida. La actitud que tomemos en esos momentos críticos es lo que hace que crucemos el desierto en 3 semanas, en un día o en 40 años. Es el que determina nuestra actitud con Dios, de si queremos permanecer así toda la vida o queremos avanzar al nivel de aquellos guerreros que están escritos y que marcaron pues la historia, ¿no? Que están en la palabra de Dios, como ahí lo que dice en Hebreos 11, nos habla de la fe, y ahí nos habla de que muchos hicieron cosas sorprendentes, pero por su fe puesta en Dios, que su fe no fue movida. Y esto es en nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto de intimidad tenemos con Dios? Si nosotros nos alejamos, vamos a hacer nuestra debilidad más grande, y en esos momentos de debilidad no vamos a estar fuertes y vamos a caer. Entonces es una lucha constante del día a día, no es de un día sí y un día no. O sea, todos los días tenemos luchas y pruebas, todos los días tenemos que estar firmes y adelante, porque si nos descuidamos, en cualquier momento podemos caer, y en cualquier momento podemos cometer ese error de hacer a un lado a Dios de nuestra vida. Entonces no nos detengamos, no creamos que ya toda la tenemos hecha. Escucha, y esto es para valientes, para personas que estén dispuestas realmente a hacer algo en las manos de Dios. Y recordar, yo quisiera centrarme rápidamente en los minutos que nos quedan en Jeremías capítulo 20, donde habla del lamento de Jeremías, donde Jeremías está quejando contra Dios. Y de repente es bien tremendo, porque cuando nosotros estamos en un momento de crisis soltamos un montón de cosas. Y en el verso 9 dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Me detengo ahí, porque eso es el hombre en la carne te dice, ya no más. Entonces tú miras muchos cristianos que empiezan con toda la fuerza, y a la primera prueba, segunda prueba, tercera prueba, dejan de servir. Entonces tú, cuando volteas atrás en tu vida cristiana, te vas a dar cuenta cómo mucha gente empezó la carrera y no la terminó. Porque yo siempre he dicho que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y Jeremías está ahí diciendo, ya no voy a volver a hablar más, ya no voy a volver a hablar más de ti, ya no voy a volver. Pero viene una palabra después, dice, no obstante. Ese no obstante está diciendo que el hombre espiritual se estaba sobreponiendo justamente a la situación que había ahí en el corazón de Isaías. Ese no obstante está diciendo, sí, pero una cosa es lo que mi carne está sufriendo, mi carne está sintiendo, y otra cosa es precisamente lo que dice aquí, dice, no obstante vi mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. O sea, lo más importante es de que alimentas tu corazón diariamente. Van a haber momentos de crisis, sí, van a haber momentos de prueba, sí, pero si no estás preparado, entonces si no metes el suficiente combustible, si vas a viajar de aquí a Tampico, pues tienes que checar primero cómo está el estado de tu vehículo, ¿no? No, pues ahí en el camino le echamos gasolina o agua ya con aceite. Entonces, si decimos, oye, soy listo como para checar el carro, pues es listo para meterte con Dios. Mi hermano, yo te quiero decir en esta hora, lo más importante es que tú tengas a Dios en tu corazón, en tu vida. No dejes de luchar,
No te consideres menos. Al contrario, lucha, mantente firme, mantente fuerte. Y quiero invitarte para que nos sintonices el domingo a las 12 del día. El tema va a ser de mucha bendición. Espero en Dios para tu vida. Amén. Sí, sí, no se pierdan el domingo a las 12 del día, como decía el pastor Benjamín Vivas, ¿verdad? Y ya no nos y alcanza bueno, el tiempo, les invitamos a de que Ya no nos se alcanza el alejen de tiempo. Dios y pues que sigan adelante, no pongan su mirada en las personas, sino en la vida de Dios, porque es lo más grande que puede haber. Y como les decíamos hace un ratito, o sea, no pongas tu mirada ni en el pastor, ni porque está aquí, ¿verdad? ni en las demás personas de las congregaciones, porque muchas veces vemos los errores de la gente, más los hacemos nuestros luego muchas veces. Entonces, si nos ponemos en eso, o sea, no vamos a llegar a una vida espiritual mayor. Sí, entonces Dios quiere que nosotros seamos gigantes y pues nunca ser, ¿cómo le diré? A ver, dígame. Dígame, porque ya me quedé sin palabras ahora sí. Me dejó sin palabras el pastor. ¿Qué va a hacer? No, pues solamente animarles que nunca hagan a un lado a Dios en su vida. Lo más importante es todos los días tener una comunión con Dios, una intimidad con Dios, hacer de la palabra de Dios un rema, o sea, verdad en nuestra vida, y de eso vamos a estar hablando el viernes que viene, de no solamente ser un concepto de Dios, sino una verdad. Dios les bendiga. Amén. Bye bye.